Porque digo, es entendible, pero en sí, hermanos, esto es más profundo porque hay más versículos que enredan todo esto. Le digo enredan, o sea, que apoyan todo esto que aquí se está hablando. Entonces me dice una de las hermanas, mire, ¿por qué no nos da más versículos? Ok, yo sé que si estas personas, que han sido como 4 o 5, me lo han dicho, yo creo que también el resto estarán iguales, ¿verdad? Así que a partir del capítulo 4 empieza, yo le dije que el libro estaba dividido en 3 partes. Le dije las cosas que han, ¿se recuerda? Vámonos, regrese a Apocalipsis, sería capítulo 1, que ahí está. Cuando le dice, tú tienes que hablar, le dice de las cosas que... No lo tengo marcado en esto. Pero le dice en el 1 está, le dice las cosas que han pasado, las cosas que son, y le dice, y las cosas que han de suceder. Entonces, en el capítulo 4 empieza ya esta parte de las cosas que han de suceder. Ahora, ¿por qué empieza desde ahí, hermano? Porque en ese momento, en el capítulo 4 es cuando el Señor llama a Juan y le dice que en el Espíritu Él lo llama. Ahora, si usted tiene ahí el capítulo 4, leámoslo del 1, vamos a leer del 1 hasta el 5. Voy a procurar llegar hasta el 7 porque traigo hasta ahí, hermano, es un montón, pero voy a tratar de llegar ahí. Leamos entonces la palabra del Señor, capítulo 4 del 1 al 7. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. El 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a, ¿qué dice, hermano? En aspecto a la esmeralda. Vamos a usted. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. El 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Todos juntos el 7. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Padre, gracias por tu palabra, bendícela, Señor, habla al corazón de cada uno de nosotros. Padre, suplicamos que tú nos des claridad, nos des entendimiento, nos des luz, Señor, y que esta palabra, Señor, edifique nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, que mis hermanos sean edificados, Dios, que cada uno de ellos se dé cuenta que son edificadores, Dios, están llamados o han sido llamados para levantar a otros, Señor, no para empujarlo, no para botarlo, sino que para ponerlo de pie. Por lo tanto, Padre, oro para que tu palabra sea viva y eficaz, y que cada uno de ellos, Señor, pueda, Señor, ejercer, Padre, el trabajo espiritual al cual tú le llamaste. Permite, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor, para poder transmitir esta palabra a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, voy a tratar de explicar, aunque esto ya lo había explicado, y voy a tratar de darle otro punto de vista, en el sentido de que en el capítulo 4:1 yo le decía lo que dice acá, y es de que estaba el Espíritu. Juan dice que en el Espíritu, y oyó esa voz que le dijo: sube acá. Entonces muchos eruditos o muchos estudiosos de la palabra de Dios, muchas personas que han predicado y se han metido en esto, ellos determinan y dicen que ven acá es la parte en donde Dios llama a la iglesia, en donde Dios ha raptado su iglesia, y hay una parte, le dije yo, de que dicen: no, esto no es así. Entonces el pleito es entonces en que la iglesia va a pasar la tribulación, y otros dicen que la iglesia no va a pasar la tribulación. Entonces yo le preguntaba a ustedes: ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Se recuerda de eso? Y yo le dije: ¿qué creemos nosotros?
que la tribulación la iglesia no la va a pasar, y ya vamos a ver por qué. Ahora, entonces decía, muchos eruditos creen esto, y en este momento, en el 4, el Señor ya ha sacado la iglesia, hermanos, ¿de dónde? De la tierra. Así que voy a empezar con los versículos bíblicos. Voy a pedir que se vaya a 1 Corintios 15, 51, 52. El hermano Kevin va a estar proyectando los versículos. Si usted los quiere anotar, anótelos. Entonces, está hablando, lo tiene ahí, ¿verdad? Dice, he aquí un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto está siendo alusivo al rapto de la iglesia. Ahora, el otro versículo, 1 de Tesalonicenses 4, 15, 17. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a quienes, a los que durmieron. Entonces, esto, hermanos, muchos lo descartan y dicen, no, eso no quiere decir que el Señor va a raptar la iglesia. La pregunta es, ¿en base a qué dicen que no va a ser raptada la iglesia? Con los servidores estábamos en este trabajo y a ellos se les hizo ver una parte de algo que se llaman las dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Son periodos de tiempo, amén, en los que la vida o se ha desarrollado la vida humana, los periodos de tiempo en los que Dios, óigame, ha determinado la palabra, ha determinado o ha establecido el tiempo en el que Él vendrá. Entonces, en las dispensaciones nosotros podemos ver cómo Dios sí va a raptar su iglesia, porque siempre una dispensación empieza bien, como lo explicaba, y termina mal, y en eso que termina mal siempre Dios hace juicio, y empieza otra dispensación bien y termina mal y Dios hace juicio, y hasta la séptima. Entonces nosotros estamos al final prácticamente, o a mediados de esta séptima dispensación, o que está por venir esta dispensación. ¿Y cuál va a ser? Cuando el Señor rapte la iglesia, allí inicia lo que en Daniel se conoce como la semana número 70. Entonces, acá, hermanos, en Tesalonicenses está hablando acerca del rapto de la iglesia. Primera de Juan 14, del 1 al 9. Entonces, en el 1:4 está respaldando y está diciendo que el Señor va a raptar su iglesia, el Señor la va a llevar. Y en este 4 está hablando ya de cosas proféticas, las cosas que pasarán. Por eso le dice a Juan, ven acá, le dice, y te mostraré. ¿Lo tiene, hermano? Juan 4, 14, 15. 4, hermano, capítulo 4. Está hablando acerca de Jesús cuando dice, yo me voy a preparar lugar para ustedes. Hermano, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos hace ver? Dice, más el que... No, hermano, perdón, hermano, tiene razón usted. Es 14, 1 al 9. Tiene razón usted. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El que sigue. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no lo fuere, yo lo hubiera dicho. Entonces, esto ustedes lo conocen. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto, hermano? De que el Señor mismo confirmó de que Él va y prepara un lugar. ¿Para quién? Para su iglesia, para cada uno de nosotros. El Señor va y prepara un puesto o un lugar especial para aquellos que hemos guardado o que guardamos la palabra de Dios. ¿Y cuál es el problema de la iglesia actual? Que muchos de nosotros aún no entendemos qué estamos haciendo. Estamos guardando la palabra de Dios, no la estamos guardando, estamos siendo indiferentes a la palabra de Dios. Mire, hermano, mucha gente está en la iglesia, le digo, y dicen, usted no me puede juzgar. Yo le decía esto hace unos días. ¿Y por qué no le pueden juzgar? Porque solo Dios me puede juzgar. Y yo le digo, ok, hermano, solo Dios le puede juzgar. Mientras tanto, usted revuélquese en el pecado, vomite, vuélvese a revolcar en el pecado, y el pastor y la iglesia le tiene que aplaudir y decirle amén. ¿Será así, hermano?
Hermanos, entendamos algo. La iglesia del Señor, Dios ha puesto un reglamento, ha dado un lineamiento en donde en la iglesia, usted y yo, nosotros estamos comprometidos a guardar la palabra de Dios. Dice que hay un camino que Él nos ha marcado, hay un camino ancho y hay un camino angosto. En el camino ancho usted puede entrar con todo lo que le dé la gana, traiga al mundo y métalo ahí. Pero en el camino angosto, hermano, ¿cómo puede entrar usted? Yo no sé cuántos de ustedes caminaron en callejón. ¿Quién se acuerda de los callejones? Eran productos o hechos por la lluvia, que de tanto que pasaba el agua se hacían, eran unos desfiladeros, y solo era el caminito para que pasara una persona. Y usted intentaba pasar con un saco de maíz lleno de lotes ahí, no podía. No, es que por el callejón no me puedo ir, porque ahí no cabía nada más que usted, y si era posible el chucho delante de usted. Y usted con su saco o su manojo de leña no podía pasar, porque hicieron esto. Porque los callejones, hermanos, son caminos angostitos. Entonces nos está dando la tipificación que en el camino de Dios usted tiene que entrar solo usted sin nada, pero está hablando del punto espiritual. Hermano, usted no puede entrar a la casa de Dios o los caminos de Dios pensando, ahí voy a ver cuántas hermanas encuentro y a cuántas me levanto. Amén, hermano. Las hermanas, a ver qué bicho me hace caso. Hermano, de eso se trata. Entonces está hablando, Pablo dice, despojémonos de todo peso, despojémonos de todo aquello que no nos sirve. Hermano, yo le pregunto, ¿le sirve a usted la mala cara aquí adentro en la iglesia? La mala cara, hágasela al pecado. Mire, hermano, yo siempre le digo, cuando alguien venga con cosas negativas, hágale mala cara, hermano, no me esté hablando así a mí. A mí hábleme de cosas de Dios. Amén. Pues sí, hermano, la mala cara hágasela al pecado. Entonces dice, y si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La pregunta es, ¿a quién le va a tomar él, hermano? ¿A quién le va a tomar él? Hermano, a todo aquel que esté marcado. ¿Marcado con qué? Con el Espíritu Santo. La marca, la llave. Oiga, dice la Biblia que Él nos ha dejado un sello, nos ha dejado las arras. Dice que son las arras del Espíritu, y el Espíritu Santo nos identifica donde quiera que estemos. Siempre le ponemos ahora el esquema, hermanos, revolvámonos como cristianos, vestidos de civil, con toda la gente no cristiana, a ver si nos logran identificar. El cristiano antes se identificaba por la vestidura. Amén. ¿Y ahora por qué se identifica, hermano? Es que mi mente es cristiana, hermano. Cuando su mente es cristiana, todo su cuerpo es cristiano, sus miradas son cristianas, sus pensamientos son cristianos, su forma de hablar es cristiana y su forma de caminar es cristiana. Amén. Amén. Hermano, todo cambia en usted. Todo cambia en usted, porque el propósito de Dios es llevarlo a la imagen de Él. Imagínese, fíjese que el pastor siempre dice, cuando tú vayas a hacer algo, pregúntate si Cristo lo haría. Usted dice, voy a salir con la camisa floja, el pantalón a la mitad de la nalga, ¿verdad? En aquella época Jesús, sandalias no amarrando que suelta. Imagínese Jesús todo así, ¿verdad? La vestimenta de Él suelta de una forma deshonesta, que era algo que no se podía ver. Dice que el hombre se ceñía el lomo bien, y eso indicaba que era un hombre. El cinto, llevaba la manta o el cinto, como usted quiera, bien amarrado en su cintura, y las cosas bien puestas en su lugar. Ahora le digo, ¿qué sucede? Hay muchas cosas que el cristiano no se identifica. ¿Por qué? Porque la forma de hablar del cristiano, como es con los del mundo, hermano. Igualito, los del mundo insultan, los cristianos también, pero sí que son insultos cristianos. Hijo del demonio. Hermano, óigame, ¿dónde está la diferencia? Entonces dice, yo los tomaré a mí mismo, yo los voy a tomar. ¿A quiénes va a tomar? A los sellados, a los escogidos, a los que Él ha guardado para Él. ¿Y cómo los ha guardado? Los ha guardado a través del Espíritu. El Espíritu Santo los ha seleccionado. Yo siempre le digo, hermano, el Espíritu Santo lo ha seleccionado a usted.
Y la pregunta es, ¿por qué cree usted que el Espíritu Santo lo ha seleccionado a usted? Porque fui al culto, pastor. No. Le aseguro que un perrito puede venir al culto, pero no por eso indica que el Espíritu Santo le ha escogido al perrito. Un día apareció un perro en una iglesia y dijeron que este perro se había ganado el cielo porque todos los días estaba en misa, todos los domingos. Es un chiste, ya apareció la noticia, ahí salen las noticias, de aquí de Italia. Todos los domingos el perrito estaba ahí enfrente del preto que estaba dando la misa. Que había un misterio en eso, que porque un perro era traído, no lo sé, ni me interesa a mí lo que el perro, a mí me interesa que usted y yo, nosotros como cristianos, nuestra mente le enfoquemos a Cristo, hermano. Eso es lo que nos tiene que interesar. En lo que usted ahorita está peleando a saber qué cosa, probablemente hay una persona llorando por una enfermedad, angustiada por algo, una enfermedad terminal en su propio cuerpo, mientras que usted está peleando en que sí voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Hermano, le vuelvo a preguntar, ¿está usted seleccionado por el Espíritu Santo? ¿Dios lo ha seleccionado a usted? El hecho de que usted venga al culto, de que usted es servidor, no indica que Dios lo seleccionó, porque mire, hay servidores que dejan mucho que desear. Aquí no están, no son de esta iglesia, son de otra. Hay servidores que le digo dejan mucho que desear y usted se queda y bueno, hermano, el Espíritu Santo nos ha llamado, usted podrá decir sí. Entonces dice, ¿y sabéis a dónde voy? Y dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis qué cosa? El camino. Hermano, usted conoce el camino al Padre. ¿Quién es, hermano? ¿Verdad que es Cristo? Qué difícil es, ¿verdad? Hermano, el camino al Padre es Cristo. El camino al Padre no es su acción dentro de la iglesia. El camino al Padre no es cuántos cultos usted haga en la semana o en el mes. El camino al Padre es Cristo. Entonces cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo que todo tu cuerpo, toda tu mente, toda tu mirada, tu forma de hablar, refleje a Cristo. Eso está diciendo, hermano. Yo soy el camino. Lo conocéis bien, hermano, usted conoce el camino. Mira, la iglesia está expuesta a ser un lugar de amor. ¿De qué, hermano? ¿Y qué es este lugar? Nos aruñamos, mire, qué terrible, nos aruñamos unos a otros, nos hacemos miradas, unas miradas tan largas que nos hacemos. Qué terrible. Es un lugar donde el Señor tendría que estar ya transformando los corazones, en donde los que tienen ya más tiempo deberían de ser los padres espirituales de otros, ayudarles, orar por los demás, orar por los enfermos, tener la sensibilidad de conocer personas que están mal espiritualmente. Y no lo ves por pecador. Ya vas a ver, seguir pecando. Dios te va a reventar. Mire, hermano, usted solo ore por los pecadores. Dígale gracias, Señor, porque no soy igual que ese pecador. Yo fui al culto ahora y él no vino al culto al que del Padre. Hubo un hombre que hizo eso. Y todavía Jesús pregunta, ¿quién de los dos salió perdonado? ¿El que se humilló o el que se exaltó? Hermano, y muchas veces usted se compara, es que yo voy al culto, es que yo soy servidor, es que yo soy esto, hermano. No es lo que usted es lo que Dios ve en usted. Y le vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que Dios ve en usted? Oiga, me dice que nos tiene que leer o tenemos que llegar a su presencia como olor fragante. Miren qué rico cuando están asando carne de lejos, ¿verdad? Y está haciendo viento. Usted de lejos siente aquel olorcito a carne asada. Es agradable a su nariz, es agradable a su cerebro y empiezan sus pupilas, ¿verdad? De salir, a salivar, a sentir ese sabor. Imagínese, usted como humano siente esto. Ahora le vuelvo a decirlo a usted, ¿cómo tendría que ser su presencia delante de Dios? Como un olor fragante. Pero qué feo, ¿verdad? Cuando usted destapa un bote de algo y lo primero que sale de ese bote es un gran mal olor. Qué terrible eso, ¿no? Entonces, le vuelvo a decir, dice la palabra, ustedes conocen el camino y el camino es Jesús. Entonces, la iglesia no pasará la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10, estamos ahí cerca. Primera de Tesalonicenses 1:10. ¿Por qué decimos que no pasará la ira de Dios? Vea lo que dice. Y esperar, amén,
de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará ¿de qué cosa, hermano? De la ira venidera. De la ira. ¿Y de qué ira venidera está hablando? Hermano, está hablando de esa ira, porque está hablando de que el juicio de Dios está por llegar a la tierra. El resto del 4 lo va a empezar a explicar. Luego váyase también, Primera de Tesalonicenses 5:9, ahí cerca. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque nos ha puesto Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué cosa? Salvación. Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla de ira o habla de salvación, está hablando primeramente de aquella salvación espiritual que le ha dado. Segundo lugar, de aquella tribulación en la cual muchas veces estamos metidos o caer. Imagínense ahorita, en lo que usted y yo estamos acá, hermano, hay la India, en Libia, en Siria, hay hermanos cristianos siendo perseguidos. Yo le venía diciendo, la iglesia ha venido siendo perseguida desde el momento en que Jesús llama a sus apóstoles, Jesús muere, Él se va al cielo, asciende y deja a sus apóstoles predicando. Desde ese momento la iglesia empezó a ser perseguida. Y la iglesia ha venido siendo perseguida y ha venido siendo perseguida. Eso es una cosa muy aparte a aquella ira venidera de Dios. No es la ira de Dios que a la iglesia la persigan. A la iglesia la persiguen por predicar la palabra de Dios. A usted lo van a señalar por predicar la palabra de Dios. No es la ira venidera. Entonces, vamos ahora a Apocalipsis 3:10. Vea lo que dice 3:10. Siempre estamos en el versículo 1, hermano, del 4. Por cuanto has guardado, esto se lo dijo a la iglesia. ¿Qué iglesia, hermano? De Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mí, que dice, Paciencia. yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran. ¿Qué hora ha de venir, hermano? ¿O qué ha de venir sobre el mundo entero? La ira venidera. Entonces le pregunto nuevamente, entonces la iglesia va a pasar esta tribulación, hermano. Mire, hay corrientes fuertes que le dicen, no, la iglesia tiene que sufrir. La iglesia tiene que ser perseguida. La iglesia ha venido siendo perseguida desde el momento en que Jesús es ascendido. Óigame, Pablo fue uno de los primeros perseguidores y luego de Pablo vino un montón de más y la iglesia sigue y sigue y sigue. Actualmente, hermano, en Siria, la India, México, Sudamérica, nuestro propio país, hermano, sigue siendo perseguida la iglesia. Óigame, pero los que no tenemos persecución, ¿sabe qué tenemos, hermano? ¿Sabe usted? Usted no está siendo perseguido. Usted está cómodo acá sentado. Si quiere viene al culto, si no, usted no viene. No, bueno, tengo ganas, estoy cansadísimo. Hay una lucha espiritual. Los hermanos perseguidos no piensan si van o no van al culto. Ellos saben que tienen que ir al culto porque su vida depende de esto. A pesar de que saben de que van a ser perseguidos, ellos van y asisten a su culto. Y usted dice, no, yo no iría. Yo no fuera al culto si supiera que nos van a ir a agarrar en la noche a la hora del culto. Usted iría, hermano. ¿Verdad que ahorita ya pensamos, no, el pastor yo no fuera a predicar si dicen que nos van a ir a sacar en la noche? Hermano, óigame, ¿verdad que hay una opción? Entonces, la lucha la suya no es persecución, pero ¿sabe qué? Es combate espiritual. Y usted no se ha dado cuenta de esa lucha espiritual. Entonces, la iglesia, hermanos, no va a pasar esa persecución ahora. Se cree también que en el capítulo 4 la iglesia fue raptada porque hay una evidencia, hay 3 evidencias. Una de estas es que en el capítulo, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, la iglesia no vuelve a aparecer, sino que aparece hasta en el capítulo 22 cuando viene la iglesia con Cristo. Del 4 que la iglesia dice, ven acá, que le dice a Juan, desde allí desaparece la palabra iglesia o iglesias y vuelve a aparecer hasta en el capítulo 22.
Y en el capítulo 22, ¿qué está hablando? Si usted lo tiene o lo quiere buscar, 22:6, ahí ya está hablando que la iglesia viene juntamente ¿con quién, hermano? Apocalipsis 22:6, vea lo que dice. Son fieles y verdaderos. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. 22:6. Entonces, si usted sigue leyendo, lo va a encontrar ahí. Desde el 22:6 empieza y ahí habla que la iglesia entonces ya viene con el Señor. Luego en el 19 está hablando de que la iglesia viene como la novia del Cordero. Hermano, esas son evidencias. Le estoy dando evidencia de que la iglesia ha sido raptada. La iglesia ya no está. La iglesia no va a pasar todo esto. Luego vamos al capítulo 2. Vea lo que dice el capítulo 2. ¿Lo tiene ahí? Versículo 2 del capítulo 4. Dice: y al instante yo estaba, ¿en qué estaba, hermano? En el Espíritu. ¿En qué estaba él? En el Espíritu. Hermano, está hablando, fíjese que hay dos personajes que vivieron esto. Uno fue Pablo y el otro es Juan. Juan dice que se le fue subido, se le llamó lo que nosotros conocemos como una experiencia fuera del cuerpo o una experiencia espiritual. Yo no sé cuántos han tenido esto, hermano. No que usted me diga, mire, en la noche me salí del cuerpo y anduve visitando a mi tío, esa es otra cosa, hermano. Eso es del diablo, hermano. Una cuestión de que usted, el Señor va, toma su espíritu y habla con usted, le muestra cosas que nunca usted ha visto acá en la tierra. A Juan se le dio esa oportunidad, se le dio ese privilegio de salir. Óigame, Dios lo tomó en el espíritu o algo fuera del cuerpo, como se conoce. El otro fue Pablo. Y Pablo dice, Pablo está hablando de que en 2 Corintios 12, vea 2 Corintios 12 del 2 al 4, vea lo que dice. Hermano Kevin. En un abrir y cerrar de ojos, Juan fue transportado. Y ahora en el caso de Pablo dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Y vea, hermano, la visión de Pablo, ese momento que Dios lo transportó de su cuerpo, lo sacó y lo lleva a su presencia. Vea la capacidad que tuvo de hacerlo soportar las persecuciones más feroces en contra de él. Hermano, óigame, a Pablo, ¿qué lo mantuvo fuerte predicando el evangelio? A pesar de que fue apedreado, fue leñateado. ¿Conoce usted la palabra leñateado? Hermano, dice que a Pablo lo azotaban y lo dejaban. Dice que al preso que lo latigaban, si le daban 40 azotes, ya no lo podían volver a azotar. Y a Pablo lo dejaban siempre en 39 para volverlo a azotar. Y le pregunto, estos azotes, las apedreadas, los golpes, las cárceles, ¿habrán tenido la capacidad de anular aquel encuentro que tuvo Pablo con Dios, aquella visión, aquello que dice que lo raptó de su cuerpo y lo llevó al tercer cielo? Hermano, óigame el coraje que le dio. Él creó tanta fuerza ese encuentro. Por eso yo le digo, el día que usted encuentre a Jesucristo, usted se encuentre con Él, usted no va a estar con esa cara ahí sentado. Usted va a querer ser el predicador en este lugar. El día que usted se encuentre con Él, hermano, ese día usted va a querer andar allá afuera predicando, no querer estar aquí sentado oyendo al pastor. Porque eso es lo que hace ese encuentro con Dios, hermano. Y eso es lo que Juan estaba hablando. Juan estaba diciendo, yo vi todo esto. Y Pablo dice, yo también lo vi. Y óigame, algo más que dice, no se le fue permitido a Pablo, más adelante está, a Pablo no se le fue permitido describir lo que él vio. A Juan sí se le permitió describir lo que él vio. Hermano, usted se ha encontrado con el Señor. Mire, voy a pensar, tal vez con el Señor de la esquina, ¿verdad? Pero con su Señor no se encontraba.
hermanos, tu iglesia estaría llena, no esta, todas las iglesias estarían llenas de hermanos, porque todos hemos tenido un encuentro con Dios. Los niños, los jóvenes, los ancianos quisieran estar siempre en la iglesia porque hemos tenido un encuentro con Dios. Hay una alabanza que a mí me gusta tanto y dice: por un momento, hermano, un momento. ¿Qué es un momento? ¿Cuánto tiempo tiene un momento? Puede ser un abrir y cerrar de ojos, pero un destello, dice, un destello de tu gracia, un destello de tu gloria. ¿Qué puede hacer en nuestro cuerpo, hermano? Maravillas. Maravillas. Y es lo que Pablo está diciendo, hermano. Dice que Juan fue llevado y a él se le permitió hablar de lo que vio. Y ahí en el 2 está hablando, y el 4 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono que había, hermano, uno sentado. Pablo no dijo nada de eso. Luego sigue diciendo siempre, el 3: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Fíjense que lo curioso de esto, esas dos piedras, jaspe y cornalina, en el ¿cómo se llama? Ay, se me dio el nombre ahorita. El sacerdote judío, el sacerdote que entraba al lugar santo usaba un pectoral, y en el pectoral hay 12 piedras, y las últimas 2 piedras son el jaspe y la cornalina. Son las últimas 2 piedras del pectoral. Está el urín y el tumín, que son los principales, y luego al final está el jaspe y la cornalina, que aquí lo está describiendo. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? Yo le voy a decir algo, pregúnteselo al Señor. ¿Por qué, Señor, estás hablando del jaspe y la cornalina ahí? Pregúnteselo a Él y Él le va a dar la respuesta. Son de las cosas que los pastores no podemos muchas veces responderle. Son de las cosas que usted tiene que ir al Señor y decir: Señor, revélame qué hace el jaspe y la cornalina ahí, porque Él está viendo Juan y Él lo está describiendo. Luego sigue diciendo: estaba el jaspe y la cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Hermano, el arco iris, que se recuerda que cuando hubo un diluvio tan grande que cubrió toda la faz de la tierra, el Señor dijo: no volveré a castigar al hombre con agua. ¿Y qué hizo, hermano? Apareció un arco iris, y dice que Noé vio el arco iris y fue la señal del pacto de Dios, donde dijo que no volvería a hacer esto con el hombre. Entonces el arco iris está recordándonos aquel pacto que Dios hizo. ¿Con quién, hermano? Con la humanidad, con la iglesia, con su pueblo, con su gente. Entonces dice que había un arco iris. ¿Qué más había, hermano? Semejante en aspecto a la esmeralda. Luego dice el 4: y alrededor del trono habían ¿cuántos ancianos? 24. 24 ancianos. Y yo les decía en esto, que muchos dicen que los 24 ancianos están representando la iglesia general. Otros dicen que están representando las 12 tribus de Israel y están representando los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles decían: nos representan a nosotros, la iglesia. Algo, hermano, que yo no le puedo decir en realidad que están representando, más le puedo decir que está hablando de una multitud que está ahí y que están adorando al Señor. Entonces dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro. ¿En dónde? En sus cabezas. Y fíjense que la Biblia dice que ¿qué va a hacer el Señor con nosotros, hermano? Cuando usted esté allá en su presencia, ¿qué dice que va a hacer con usted? Dice que nos va a dar coronas. Y ahí por eso dice que estos están representando a la iglesia. Y Pablo dice que él corre porque quiere encontrar, quiere tener esa corona. Hermano, entonces, ¿qué le puedo decir yo? ¿Es o no es? ¿Podrá ser o no podrá? Probablemente sí sea que están representando a la iglesia estos 24 ancianos, y todos dicen que tienen coronas y tienen vestiduras blancas. ¿Qué va a hacer el Señor con usted, hermano, con su vestidura? Dice que nos va a dar vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque nuestras vestiduras, ¿cómo son, hermano? Están manchadas.
Sigue entonces. Entonces dice que tenían coronas en sus cabezas. El 5. Y alrededor del trono salían relámpagos. Les dije que los relámpagos representan el juicio de Dios, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Les dije que esas lámparas representan ¿qué cosa, hermano? Aquí dice 7 espíritus, pero primero está hablando de las 7 lámparas. Ya vamos a llegar a los 7 espíritus. Está representando, le dije, cada una de las iglesias que anteriormente estaban allá. Entonces luego acá dice estas lámparas representan los 7 espíritus de Dios. Le voy a pedir que se vaya al libro de Isaías 11, 1, 2 y 3. Ahí habla de los 7 espíritus. Yo me recuerdo que hace ya varios días yo le di yo creo que unos 2 años atrás leí esto. Dice: saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. El 2, hermano. Y reposará sobre él, deténgase allí, el espíritu de Jehová. 1. El espíritu de sabiduría y de inteligencia. 3. El espíritu de consejo y de poder. El espíritu de conocimiento y de temor. ¿De quién? Está hablando de los 7 espíritus de Dios. Esos son los 7 espíritus de Dios. Está representando esos 7 espíritus. A veces preguntan: ¿y cuáles son los 7 espíritus? Hermano, está hablando de una totalidad. Oiga, de una totalidad de la presencia de Dios en el vástago. ¿Y quién era ese vástago, hermano? Era Jesucristo. Entonces Jesús completó, óigame, tenía la totalidad de Dios, tenía la totalidad de la presencia de Dios. Usted y yo no la podemos tener, hermano. Amén. Entonces dice que están los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Ahora, en el libro de Efesios 5:26, Efesios 5:26, vamos a hablar ahorita del mar de cristal. ¿Lo tiene, hermano? ¿Qué dice? Para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces habla que este mar de cristal está representando la palabra de Dios, la cual nos limpia, la cual nos santifica. Luego ahora dice: habían también 4 seres, ¿verdad? Vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Le voy a pedir, hermano, que me muestre primero la imagen, la fotografía. Son 3, hay una fotografía ahí, luego hay un esquema y después están los 4 rostros. Ahora, si usted se va al libro del número 2, en número 2, ahí el Señor está dando una representación. Le voy a explicar ahorita esto. Si usted se puede ver acá, hermano, este es un esquema, una fotografía de cómo tenían que estar ordenados las 12 tribus de Israel. En el centro usted puede ver un cuadrito que hay puntitos negros. Prácticamente eso es un diagrama, pero en el centro estaba el templo y alrededor del templo estaban la tribu de los levitas, que eran los hijos de Aarón y los hijos de Moisés. Son ese cuadrito pequeño que usted ve. Hágalo pequeño, ¿no? Ahora, alrededor están las 12 tribus. Hay 12 tribus en cada lado. Hay unas al norte, al sur, al este y al oeste. Páseme la otra figura, el esquema. Eso lo puede encontrar en el número 2. Ok, ve, no, el otro, hermano, páselo. Ese todavía no. Pues no, páseme ese. No vino el otro. Se quedó en la casa. Ahora, este esquema, hermano, ahí nos está representando 4 imágenes. Agrándelo. Si usted puede ver ahí, deténgase ahí. Está el templo, el lugar santo, y están las 12 tribus de Israel rodeando esto. Y cada tribu de Israel está representada por una bandera, y cada bandera tiene una imagen. Ve ahora lo que dice el 7 del 4. Dice: el primer ser viviente era semejante a un ¿qué, hermano? Usted déjeme la imagen, hermano, los hermanos. Era semejante a un león. Regrese los pequeños porque se han desfigurado. Si usted logra ver, aquí está el león, hermano. Esta era la bandera de las primeras 4 tribus, que era Isaacar, Judá y Zabulón. Estaban representados con un león. Luego dice: el segundo
era semejante a un becerro. El becerro era un toro, está acá. Esto dice Gerson, eran los levitas. Aquí está Benjamín, Efraín y Manasés. Fíjense que aquí no veo bien las letras. Y está representado con un toro. Luego dice que estaba el tercer ser viviente y tenía, dice, rostro como de hombre. Aquí está, hermano, acá le han puesto un hombrecito, pero es el rostro de un hombre. Y está Gad, Rubén y Simeón. Ahora ve el cuarto ser viviente que tenía, hermano. Un águila volando. Usted puede ver, ahí está el águila. Pásenme la otra imagen, por favor. Ahora vea esta imagen. Si usted puede ver acá, hermano, el águila, el león, el rostro de hombre, aquí están los cuernitos de, no se ve la cara del becerro. Entonces, hay muchos eruditos que están diciendo de que el Señor, está hablando de esta composición, de la composición que Dios le dio a Moisés, que le dijo, las tribus se tienen que ordenar 3, 3, 3 y 3, y cada tribu estaba representada con una bandera, y cada bandera tenía una imagen, y las imágenes están acá en Apocalipsis. Entonces está hablando de una totalidad, que todo el pueblo de Israel era el que tenía que adorar al Señor, pero también hay otros que dicen que estas imágenes están representando los 4 evangelios. Y eso lo dejamos para después porque el tiempo se nos fue. Amén. Regálele un aplauso, Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor amado, porque, Señor, tú nos das el privilegio de estar acá. Señor, gracias porque tú nos permites poder llegar a este lugar, Señor, y poderte adorar, Señor. Esta noche, Señor, suplicamos que seas tú, Señor, tomando el corazón, Señor, de cada hermano. Que seas tú, Padre, despertándonos, que seas tú despertando a cada uno de mis hermanos, Señor, despertando sus corazones, Señor. Padre, sonando esa campana, Dios, para que cada uno de ellos despierte, Señor. Porque no es la música, no son las reglas y reglamentos, no es presión humana lo que va a despertar el corazón de la gente. Señor, es tu Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es, Señor, el sonar de tu palabra en sus corazones, Dios. Es el sonar, Padre, de tu palabra, el que, Padre, despertará a cada uno de mis hermanos. Y esta noche, Señor, suplico que seas tú, Padre, despertándole, Señor. Que seas tú, Señor, haciéndonos entender, haciéndonos comprender, Padre, de que te necesitamos, Dios. De que cada hermano que está aquí, Señor, te necesita. Cada hermano que esté en este lugar, Señor, dice tu palabra que somos viles, Señor. Padre, y cuando estamos en tu presencia, somos aún más viles, Dios. Porque tú eres santo, Señor, y yo no puedo ser santo delante de ti. Nos dice tu palabra.